Bienvenidos a la clase de hoy. Hoy vamos a hablar sobre el desarrollo embrionario del sistema nervioso. Vamos a hacer una clase corta, ¿sí? Destacando las principales o los principales acontecimientos, ¿sí? Que van ocurriendo desde su formación hasta su desarrollo. Muy bien. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el desarrollo del sistema nervioso comienza a partir de la tercera semana bajo inducción notocordal, ¿sí? La famosa notocorda, a partir del ectodermo dorsal a la notocorda. Acuérdense que el ectodermo se encuentra dorsal a la notocorda, ¿sí? Eso mirando, ¿sí? Hacia lo que vendría a ser la cavidad amniótica. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que va a ir ocurriendo, no? Nosotros, si ustedes se fijan, ¿sí? Nosotros tendríamos la notocorda, dorsal a la notocorda, vamos a tener las células ectodérmicas, que lo primero que hacen es, fíjense cómo se vuelven células cilíndricas, ¿para qué? Para formar una placa neural, lo que se conoce como neurulación, que vendría a ser el desarrollo de lo que es el sistema nervioso. Esta placa, ¿sí? Después lo que hace es las células empiezan a adquirir forma de cuña y entonces se empieza a curvar, ¿sí? Por eso aparece unos pliegues, ¿sí? Que son los pliegues neurales. Si ustedes ven estos pliegues neurales, ahí justo en el vértice con el resto del ectodermo, fíjense cómo va a ser el origen a esa altura de lo que van a ser las crestas neurales. ¿Qué pasa? Esto sigue su pronunciándose y ahí vamos a terminar formando el tubo neural. Generalmente cuando uno habla de tercera semana, tengo que hablar de tubo, tengo que hablar de hasta surco neural, ¿sí? El tubo neural, ¿sí? Más allá de que algunos lo ponen en la tercera semana, día 20, ¿sí? Más o menos, generalmente nosotros los vamos a situar ya en la cuarta semana de desarrollo, que es cuando realmente, ¿sí? Esas puntas, esos límites de este surco van a empezar a confluir, ¿sí? Para formar, lógicamente, en cuarta semana el tubo neural y las crestas neurales, ¿sí? Se separarán, ¿sí? Formando bien lo que son las crestas neurales, que es la que ustedes están observando de color amarillito, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué hago? Vamos a la cuarta semana. En cuarta semana, ¿sí? Se empieza a formar el tubo neural. El tubo neural lo que hace es, lógicamente que está revestido por un epitelio ahora pseudoestratificado, ¿sí? Cilíndrico, y ahí van a empezar a migrar las células, ¿sí? Para desarrollar ciclos celulares que vamos a ver un poquito más adelante. ¿Qué pasa? Se empiezan a unir este surco neural desde la parte media y desde ahí se va uniendo hacia los dos extremos, hasta un extremo cefálico y a un extremo caudal, ¿sí? Como se ven en esta imagen. Quedando, ¿sí? Fíjense las aberturas que encuentro en la parte superior o cefálica y otra en la parte inferior. Muy bien. ¿Cómo se lo conoce a esto? Neuroporos, ¿sí? Un neuroporo anterior o neuroporo cefálico que se va a cerrar el día 25 y un neuroporo posterior, ¿sí? O caudal que se va a cerrar el día 27. Muy bien, ahí se observan las crestas neurales, que son engrosamientos dorsales del tubo neural. Si ustedes recuerdan cómo se ve en esta imagen, ¿sí? Fíjense ahí, muy bien, que después va a formar parte de lo que son el sistema nervioso periférico, entre ellos los ganglios raquídeos. Y por otro lado, ¿sí? Una vez que se cierra el tubo neural, ¿sí? Por dentro ya empieza a circular, ¿sí? Parte de lo que es ese líquido amniótico que después será reemplazado por el líquido cefalorraquídeo. Muy bien. En esta cuarta semana, al sistema nervioso, ¿sí? Se lo conoce en ese tubo neural como el estadio de las tres vesículas. ¿Por qué? ¿Sí? Esto es una imagen, ¿no? Del tubo neural. En la parte cefálica, ¿sí? Lo que hace el tubo se dilata y forma tres vesículas, ¿sí? Una de las vesículas, ¿sí? Fíjense que será el prosencéfalo o encéfalo anterior, otra será en sentido chico-cefalo-caudal, hoy, ¿eh? Otra será el mesencéfalo, ¿sí? O encéfalo medio, y otra es el romboencéfalo,
o encéfalo posterior. Fíjense que la parte sin dilatar es lo que va a corresponder a la médula espinal. ¿Qué pasa? Este tubo tiene pliegues, ¿sí? Entonces, que es donde se flexiona. Uno va a ser cefálico, ¿sí? Fíjense que principalmente estaría entre el romboencéfalo y el mesencéfalo, y otro sería cervical, que estaría entre el romboencéfalo y lo que sería parte del esbozo medular. Esto, bueno, acuérdense que esto es cuarta semana de desarrollo, ¿sí? Muy bien. Entonces ahí ya tengo por qué se lo conoce como el estadio de las tres vesículas. Hay que recordar, fíjense que en ese ectodermo, a la altura de lo que es el prosencéfalo, se observa, ¿sí?, una pequeña eminencia, una placa óptica, y a la altura del romboencéfalo va a aparecer otra plaquita, ¿sí?, una vesícula, que es la plácoda óptica, ¿sí? Óptica viene de oído, óptica, acuérdense de visión. Muy bien. Entonces, en la quinta semana, ¿sí? Lo que correspondía a lo que era el prosencéfalo se me vuelve a dividir, ¿sí? Se va a dividir en el telencéfalo, que serían futuros, ¿no?, los hemisferios cerebrales, y lo que va a ser el diencéfalo, que esto tiene que ver con el tálamo, el hipotálamo, el epitálamo, el subtálamo. El mesencéfalo, que no se divide, sigue igual. Y después fíjense cómo, ¿sí?, lo que va a hacer, esperen que yo salgo de ahí, así lo pueden observar un poquitito mejor. ¿Sí? Fíjense cómo el romboencéfalo se me dividió en metencéfalo y en mielencéfalo. Sigue todo lo que es la parte sin dilatar. Fíjense que será el esbozo medular. Como ahora entonces formamos cinco vesículas, en esta quinta semana se llama el estadio de las cinco vesículas, que van a quedar en sentido céfalo-caudal, telencéfalo, diencéfalo, mesencéfalo, metencéfalo y mielencéfalo. Hay que recordar, ¿sí?, que se le agrega otro pliegue. Sigo con el pliegue cefálico, ahora entre el metencéfalo y el mesencéfalo. Se sigue observando el pliegue cervical entre el mielencéfalo y lo que va a ser el esbozo medular, y entre esas dos vesículas que da el romboencéfalo, ¿sí?, es decir, el metencéfalo y el mielencéfalo, se observa el pliegue póntico, ¿sí? Entonces ahí ya tenemos las estructuras de esa quinta semana. Muy bien, ¿sí? Acá tienen una imagen para que vean cómo va a ir cambiando, ¿sí?, la estructura del embrión, ¿sí?, y por qué las imágenes que nosotros vimos desde ese tubo neural. Muy bien. ¿Qué pasa? Aparecieron las crestas neurales, ¿sí? Las crestas neurales, si ustedes recuerdan, tenemos el surco neural, primero el pliegue, después el surco. Ahí era donde se iban a originar las células, en esos vértices, ¿ven?, en los extremos de ese surco, donde observamos las células neuronales que van a formar la cresta neural. Esas crestas neurales quedan dorsal al tubo neural, ¿sí? Y lo que hacen es originar el día de mañana todo lo que es nuestro sistema nervioso periférico. Es decir, los ganglios, ¿sí?, ya sean somáticos, ¿sí?, autonómicos, lógicamente tendrán tanto células neuronales como gliales, van a formar la médula suprarrenal, que tiene origen nervioso. Tengo las células de Schwann, ¿sí?, que son las encargadas de la mielinización periférica, y voy a formar muchas de las células que forman parte del sistema a punto. ¿Qué le vamos a agregar a esto? Las leptomeninges, o las meninges, que son más delgaditas que la pia madre y lo que es la aracnoides. Muy bien. Cuando uno estudia el tubo, nosotros podemos ver ciclos celulares, ¿sí? Dentro de esos ciclos celulares, ¿sí?, nosotros vamos a ver acá tres, ¿sí? Las que están de color violeta es el glioepitelio. Los que están de color verde serían van a ser las primeras, ¿sí?, que vamos a ver nosotros que migran, que es el neuroblasto, y después el glioblasto. ¿Qué va a pasar con esto? ¿Sí? Las tres Las tres tipos de ciclos celulares están todas donde ven la parte violeta al principio, que sería como recubriendo a lo que va a ser eh,
a lo que va a recubrir el conducto medular, que sería el conducto del epéndimo, ¿sí? O lo que va a ser, en este caso, tubo neural por ahora. Entonces, ¿qué pasa? Empiezan a migrar, ¿sí? Están las tres ahí en esa capita, ¿sí? Y de ahí lo que hago es, empiezo a migrar. Las primeras que migran son el ciclo de los neuroblastos, eso es lo que se conoce como primera oleada, que van a formar las primeras neuronas, ¿sí? Es decir, lo que me va a estar formando después, ahora lo vamos a ver más adelante, es la sustancia gris. Esto llévenlo después a formar la médula espinal, ¿sí? Entonces, ¿sí? Por eso queda, ¿sí? En el medio ahí. Y después hay una segunda oleada, ¿sí? Que van a ser las células del glioblasto, los ciclos de glioblasto, que van a formar las futuras neuroglias y van a terminar formando esa capita más externa, que se le llama marginal, que eh, sería sustancia blanca. Y estas celulitas del glioepitelio ependimario, serían las violetas, se formaron ahí, no migraron y quedaron revistiendo lo que era el glioepitelio, el conducto del epéndimo, ¿sí? Por eso no migran, ¿sí? Habría una capa germinativa, una del manto y después una capa marginal, ¿sí? Eso para que tengan primera oleada, neuroblasto, segunda oleada, glioblasto. Y esto, al migrar, ¿qué hacen? Empiezan a modificar, ¿sí? Acuérdense que donde migraban las grises eran la capa del manto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Claro, forman placas, ¿sí? Si ustedes miran las imágenes, ¿sí? Vamos a tener una capa del manto, ¿sí? Eh, que lo que hacen es, bueno, cuando migran las células, yo digo, bueno, mira, hay unas basales o ventriculares que formarán las partes rojas, si ustedes quieren, ¿sí? Que son eh, lo que va a formar el asta anterior de la médula. Habrá dorsales, ¿sí? O placas alares de color celeste que forman las astas posteriores, dorsales o sensitivas. Va a haber unas astitas laterales, ¿sí? O plaquitas laterales que se ven acá, ¿sí? Que van a formar, sería como el asta lateral de la médula, que tiene función vegetativa, ¿sí? Que estaría entre tanto la placa alar como la placa basal, ¿sí? Y después tengo lo que son las placas del techo, ¿sí? Que está bien, forman los plexos coroideos, ¿sí? Más que nada en sistema nervioso central, ¿sí? Por ejemplo, en el cuarto ventrículo forman los plexos coroideos, que es donde se produce el líquido cefalorraquídeo. Y siempre recuerden que entre la placa del techo y la del piso, después fíjense que no se termina formando nada, van delimitando lo que es el conducto del epéndimo. Por otro lado, nos quedó el levoso medular, ¿sí? Que era la parte que no se dilataba de ese tubo neural, ¿sí? Que en un principio lo que hace es ocupar la totalidad de del conducto medular, ¿sí? Yo tengo toda la columna vertebral, la médula ocupa toda la columna. ¿Qué va a pasar? A medida que va desarrollándose el embrión, la columna crece más rápido que la médula. Entonces, la médula cada vez va tomando una posición más alta en el conducto. Entonces, piensen todos esos nervios que empiezan siendo primero transversales, van a ir alargándose. ¿Por qué? Porque cada nervio va a salir por o en busca de su agujero de conjunción. Entonces, ¿sí? Los que van a ser los lumbares y sacros tomando una parte más vertical y lo que hacen es formar lo que se conoce como cola equina o cola de caballo, ¿sí? En donde es su porción más caudal, ¿sí? Eso lo tengo que tener en cuenta. ¿Por qué? Por la posición de la médula. Cuando ocupa toda la totalidad, nace el bebé, más o menos estaría a la altura de la tercera vértebra lumbar, ¿sí? Y yo les diría que en un adulto la posición de la médula ya estaría en el borde inferior del L1 o borde superior del L2, que esa es la disposición normal, ¿sí? En un adulto. ¿Estamos? Muy bien. Cosas que tengo que tener en cuenta. Primero, la formación de la sinapsis, ¿sí? Sinapsis es la unión, acuérdense. ¿Por qué? Porque yo necesito tener estas conexiones,
¿sí? Entre las neuronas. Esto se conoce como sinaptogénesis, ¿sí? Y es que se desarrollan todas estas redes neuronales y se comuniquen entre ellas, que es una característica del sistema nervioso. Por otro lado, el proceso de mielinización, ¿sí? Que la mielina es esa vaina que rodea los axones, ¿sí? De las neuronas y que me va a permitir que se conduzca a distancia, por ejemplo, el potencial de acción, que es cómo se comunican las neuronas. Y aparte que vaya más rápido, ¿sí? La mielinización, acuérdense que la central está por el oligodendrocito, la periférica está por la célula de Schwann. Empieza el proceso de mielinización en la vida intrauterina, pero realmente continúa después del nacimiento y se habla que más o menos, ¿sí? Este proceso ya empieza a declinar o se ve sumar hasta los 2 años, es donde se ve la mayor mielinización, ¿sí? Ya después de ahí empieza a disminuir. Y después, otra de las cosas que tenemos que, chicos, el desarrollo del sistema nervioso, ¿sí? Madura después del nacimiento, puede tener mayor o menor velocidad con el que con el que va madurando, ¿sí? Y generalmente esto se prolonga a lo largo de toda la vida, seguimos generando conexiones, se habla de la plasticidad neuronal, ¿sí? Es decir, que es un proceso que va a durar, ¿sí? Toda la vida. ¿Sí? No es que se desarrolla, nacemos y paró su desarrollo. Muy bien. ¿Qué tengo que tener en cuenta entonces? Yo acá les dejo para que lo copien, ¿sí? Un cuadrito donde van teniendo qué procesos ocurren, dependen, bueno, cada semana, nos interesa mucho tercera, cuarta y quinta semana, y después qué es lo que voy a terminar formando en el adulto, por lo menos dentro de las estructuras nerviosas. Recuerden que acá yo no estoy describiendo la retina, por ejemplo, que va ahí a la altura del diencéfalo, ¿sí? Sino que solamente me quedé con las estructuras del sistema nervioso. Cópienlo, espero que les hayan gustado, no se olviden de subirse al canal y nos estamos viendo en la próxima clase, ¿sí? Donde seguiremos con el desarrollo embrionario de otro sistema. Así que nos vemos, chau, chau, hasta luego.